Necesitamos autoridades que hagan que la ley sea vigente. ¿De qué sirve una ley que va a estar más completa que la anterior, pero que no la va a aplicar nadie? Nadie la va a observar. Necesitamos una o dos autoridades. Profepa, Aguas de Puebla, con agua, para que someta Aguas de Puebla simple y sencillamente al cumplimiento de la ley. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 24 de agosto del 2022, presentamos la emisión ya número 90 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos nuestro programa del día de hoy a Manuel Acuña, que nació en Coahuila el 27 de agosto de 1849. La felicidad. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en la florestal. Por ambiente los aromas del jardín y del azar. Junto a nosotros el agua brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces y todo el bien apurar, de los sueños y de la dicha. Volver a la realidad, despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad. En tiempos de caos y de violencia exacerbada, el amor también es revolucionario. Les dedicamos este programa al compañero Manuel Acuña. Y bueno, seguimos en la sección Memoria Histórica de Nuestra América. Aquí vamos a recordar la firma de los Tratados de Córdoba en 1821, mismos que conformaron la independencia de México de España. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la Semana Internacional del Agua, que se celebra el 23 de agosto al 1 de septiembre. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir?, Víctor nos invita a asistir a la Feria del Chile en Nogada, aquí en Calpan. Y bueno, cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y aquí tenemos un invitado muy especial, al compañero ambientalista, defensor del recurso hídrico, Castillo Montemayor. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica. Luego de que en febrero de 1821 se entrevistaran Vicente Guerrero y Agustín Iturbide en Acatempan, la independencia de México se veía cercana. Además de los numerosos enfrentamientos que había marcado la vida del país por más de 10 años, se llevaban a cabo movimientos políticos encaminados a lograr el objetivo de la independencia. Ya desde entonces se identificaban distintos bandos en la lucha, liberales y conservadores. Unos influenciados por los ideales de la Revolución Francesa y otros convencidos en mantener un gobierno monárquico. Iturbide, en una estrategia política, promulgó el Plan de Iguala, donde declaraba el nacimiento del Imperio Mexicano y reconocía la corona española bajo la condición de que ellos reconocieran la independencia del imperio. Y bueno, lógicamente,
Los reyes no aceptaron la independencia, por lo que el imperio nació sin reconocer la autoridad de los reyes sobre nuestra nación. Fue un 24 de agosto de 1821 cuando fueron firmados los tratados de Córdoba por Iturbide y por don Juan de O'Donoghue. Su entrada en vigor el día 25 de agosto de 1821 marcaron el inicio de la vida independiente de nuestro país, al menos de manera oficial. Un hito para nuestra América, a pesar de que una vez que embarcó el ejército realista, las garras del cóndor norteamericano se posaron sobre nuestro territorio, inaugurando una época turbulenta para nuestro país. Bueno, pues así llegamos entonces a nuestra tercera etapa de nuestro programa y le voy a pedir a nuestro compañero Marco que nos cuente cuál es la noticia más relevante de la semana. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, en realidad es una noticia muy breve, pero muy importante, toda vez que el día de antier, ¿sí? Fue prácticamente un día histórico, pues en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto del presidente López Obrador que crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que le han denominado Litio para México, y tiene un acrónimo de Litio MX. En dicho documento se declara de utilidad pública al litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Señala que serán consideradas zonas de reserva mineras aquellas que hayan en donde se encuentran yacimientos de litio, y la exploración y el beneficio es en términos de un aprovechamiento de este mineral muy importante que aún queda en nuestro país, exclusivamente a cargo del Estado. Queda entonces el litio. Esa es una buena noticia. Bueno, y a partir de ello se abre la puerta, ¿sí?, a instituciones, no se dice empresas privadas, pero se dice instituciones, en donde hay consejos directivos, se señala la de administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, lo que ya anteriormente señalaba. Y de alguna manera, precisamente el día de ayer, ya por la tarde, empezaron a generarse una gran cantidad, una lluvia de amparos, ya saben de quién, de aquellos que están en contra de cualquier medida que el gobierno de la 4T eche a andar. Esto es la nota, Lidia. Gracias. Gracias, Marco. Sin duda, una empresa muy importante para nuestra nación en defensa de uno de los recursos más importantes en la modernidad. Amlitio se llama la empresa, ¿no? Así querían. Así querían. Bueno, pues les hubiera gustado mucho a los conservadores que se llamara Amlitio. Así es. Y bueno, una empresa estatal que estará regulando la parte de la producción y también de la explotación. Así que, bueno, enhorabuena por todos los mexicanos. Cori, ¿qué noticia nos tienes para esta semana? Hola, buenas noches a todos. Gusto que estén aquí con nosotros. Pues una noticia medio escandalosa del día martes también. El martes pasaron muchas cosas. En las noticias de la gobernadora Laida Sansores, en la noche del Jaguar, se develaron más información, más diálogos entre pues algunos personajes de la política de México y Alito, el presidente nacional del PRI. Y llamó mucho la atención porque en él está involucrado el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el que pues básicamente se ve que tienen una amistad más allá de la obligación burocrática. Hoy, el miércoles, el día de ayer, Lorenzo Córdoba contesta, bueno, pues que es su obligación tener que lidiar y que tratar con todos los presidentes de los partidos y que lo tiene que hacer de manera regular, ¿no? Claro que pues no se entiende porque pues las palabras llegaron al compadrazgo, a ciertas
acciones que quedan en duda. Y una de ellas que me quedó a mí la duda fue que Alito le pedía a Córdoba que pasara las modificaciones del Estatuto Nacional del PRI pues lo más rápido posible, ¿no? Que tenía una gran urgencia para que eso sucediera. Bueno, pues aquí está la respuesta. En el nuevo Estatuto del PRI, primero que nada, es una modificación que se hace para que el PRI pueda formar alianzas con otros partidos de tal manera que si la persona que está siendo el candidato se tome como que está suspendido su derecho en otro partido como militante de otro partido y se tome como si fuera también militante del PRI. ¿Por qué? Pues porque los estatutos antes decían que tú no puedes apoyar a una persona que no es de tu partido. Esa es una de las razones por las que le surgía, ¿verdad?, que se hicieran estos cambios. La otra que también da mucho que cuestionar dentro del nuevo estatuto del PRI es el derecho de atracción como facultad exclusiva del presidente. ¿Qué significa esto? Que cuando el PRI tiene problemas, tenían en el estatuto que cada uno de sus dirigentes estatales eran los encargados de resolver problemas de dinero, problemas de administración, problemas pues con candidatos, etc. Ahora ya no. Ahora es el presidente del PRI el que puede atraer estos asuntos y ser el único que resuelva sobre todo esto. Y por último, la última que es también muy interesante es la modificación que se hace a las facultades del presidente. Este puede alargar su periodo como presidente del PRI si vienen elecciones. Se puede alargar hasta 3 meses o más si es necesario. Entonces, pues es lo que demuestra que el PRI se ha convertido en un partido poco democrático, que ni siquiera con sus propios colegionarios están aceptando y promoviendo la democracia. Este estatuto que tanto le urgió a Alito, a Córdoba, era para poder tener las manos del partido y poder aliarse a cualquier otro partido para no desaparecer. Es, creo, una noticia que se tendría que dar más, se tendría que informar más. Necesitamos más transparencia en todos los partidos políticos. Es cuanto, Lluvia. Gracias, Cori. Sin duda, Alito ha de estar deseando que desaparezcan los martes del Jaguar. Si fuera él, lo estaría deseando con todo el corazón. Bueno, pues entonces ahora pasamos con el compañero Víctor Hugo. ¿Qué nos tienes? Bueno, pues una noticia bastante tranquilizadora para las personas que en algún momento hemos militado en movimientos en defensa de los derechos humanos y que transitamos en las calles de México en el 2014, 2015 y a la fecha todavía cada 26 de septiembre y cada 26 de mes, exigiendo el esclarecimiento y la aparición con vida de los compañeros de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, perdón. Y bueno, pues finalmente el creador de la verdad histórica, aquel que ya se había cansado en esa conferencia de prensa, Murillo Karam, pues fue aprehendido y precisamente el día de ayer fue vinculado a proceso por delitos que reconocen al Estado como el autor, como el ejecutor de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Durante las marchas se gritaba "fue el Estado", era una de las consignas que se escribía en las paredes de las calles, y mucha gente, sobre todo aquellos que toda su vida han sido conservadores, decían ¿cómo el Estado? ¿Cómo el Estado? ¿Cómo va a ser? Y pues sí, hoy se está sabiendo, hay pruebas de que realmente fue el Estado. Hubo participación de militares, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de las policías municipales, todos para poder desaparecer a los 43 compañeros de Ayotzinapa. Es importante que el esclarecimiento llegue, que se señale y se castigue a los responsables. Sin embargo, desde un punto de vista analítico, pues ahí no termina todo.
porque el Estado es, como decía Hobbes, esa serpiente de 1000 cabezas, porque pues finalmente le cortas una cabeza y sale otra, y estamos en una configuración de un Estado violento, capitalista, que se caracteriza por mantener a como dé lugar la vigencia de los intereses de una clase privilegiada en el contexto económico en el que vivimos. Y bueno, finalmente son los intereses económicos los que hicieron y los que hacen que este tipo de crímenes se cometan. Así que bueno, a pesar de que se lleve a cabo la investigación, de que eventualmente se encarcele o se juzgue y se condene a los responsables, el Estado como tal, como gran institución, sigue permaneciendo y sigue reproduciendo esa lógica represiva de una o de otra forma, porque es su naturaleza de ser violento en contra de la clase oprimida. Eso es lo que quiero comentar. Me da gusto que gente responsable de estas atrocidades como Karam vayan cayendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer en la defensa de los derechos humanos. Gracias, Vic. Sin duda, un tema que nos ha dolido a México y al mundo. Ni perdón ni olvido, decimos esta noche, y bueno, que se haga justicia. ¿Qué nos dices, Esveda? ¿Qué noticia nos tienes? Bueno, la noticia que yo tengo es una que inició la semana pasada, pero todavía está en proceso, y es verdaderamente triste porque es un caso de violencia vicaria extrema, pero lamentablemente no extraordinario, porque pasa mucho en nuestro estado, en nuestro país. Miriam, una mujer que ha vivido un verdadero calvario, la semana pasada tuvo la noticia de que liberaron a su expareja, la detuvieron, la liberaron, acusado de violar a su hijita de 14 años, ya tiene 16 la niña, la embarazó, llevársela junto con una hermanita de 8 años y una bebé nacida de esa violación de 1 año. Fue liberado por un juez de Huauchinango. Afortunadamente, la presión, sobre todo la de las colectivas feministas, un poco la presión mediática, logró que se tomaran cartas en el asunto, y acá sí hay que reconocer, Barbosa sí ofreció atención a la víctima, y este caso ya le costó la cabeza a la directora de CEAVI, que es la Comisión de Víctimas del Estado de Puebla. Bueno, CEAVI es de todo el país, pero la de Puebla es la que renunció a su cargo a partir de la pésima actuación que tuvo en este tema, porque no solo no asesoraron bien a Miriam, sino que permitieron que en sus narices ocurrieran más vejaciones contra ella por parte del MP de Huauchinango y un juez de Huauchinango de lo familiar. Y pues un poco lo que hemos tenido positivo es que ya hay asesoría legal para ella, pero todavía no está junto a sus hijas y a su nieta. Y esto pues es preocupante porque hoy mismo todavía no se culmina el proceso de justicia para esa mujer. Sigue libre un abusador de menores, un hombre que cometió además violencia machista. Y ayer el gobernador en su rueda de prensa matutina, que estaba dando pasos positivos en reconocer las fallas del Poder Judicial, en reconocer las agresiones que sufren víctimas como Miriam, pues dijo algo preocupante respecto al salario del Poder Judicial en Puebla, que es muy poco. Dijo que, por ejemplo, 40,000 pesos mensuales para los jueces, que es poco salario y que por eso no se justifica, pero que eso explica un poco de por qué hay comportamientos indeseables. Entonces, pasos adelante y pasos para atrás, muy, muy, muy alarmantes, que debemos seguir viendo, y hasta que no esté culminado el proceso de que ya está con sus hijas, hablar de justicia. Es una técnica brutal, pero que realmente no es extraordinaria, sino que se repite mucho. Les cuento. Gracias, Esveda. Bueno, también un tema pues muy doloroso, un tema que debemos de tener ahí en la vista, que no debemos de que debemos de estar recordando y poniendo sobre la mesa para que, bueno, al final se haga justicia. Y señalando, ¿no? También, o sea, un sueldo de 40,000 pesos se les hace poco, como, o sea, están diciendo que su integridad tiene precio, de forma descarada. Indignante. Bueno, pues entonces pasamos a un tema que es muy interesante.
justamente hablando de la Semana Internacional del Agua, que se celebra el 23 de agosto al 1 de septiembre. Y pues en este día les pedimos a nuestros panelistas que la discusión, que el debate se abra en torno a este tema. ¿Qué nos dices, Cori, acerca de este tema? Te pedimos que por favor abras la discusión. Bueno, hemos estado platicando del agua, del derecho al agua, de los organismos del agua, de las concesiones, y todo esto pues ya viene de hace muchos años, de tratados internacionales que hemos querido poder aplicar en este país. En el 2012, como ya hemos platicado en otro programa, se hizo la modificación constitucional que dice que toda persona tenemos derecho al acceso, a la disposición y al saneamiento del agua, ¿no? Y que tiene además que ser salubre, suficiente, aceptable y asequible. En este momento yo quiero hablar básicamente del asunto de salubre, porque la mayoría de los sistemas de agua en México no son sistemas salubres. Significa que el agua tendría que servirse a la comunidad de manera potable. Para poder llegar a eso, y ya luego el invitado también nos platicará, necesitaríamos que estos sistemas de agua, que los sistemas de tratamiento de agua funcionaran. Pero para el conocimiento de nuestro auditorio, solamente el 57% de las aguas residuales son tratadas. Y eso es en base a que pensemos que hay plantas de tratamiento en todos los municipios. Hay plantas de tratamiento en algunos municipios y la mayoría no funcionan. En el caso de Puebla, estamos con la demanda colectiva en contra de Agua de Puebla, pues porque no ha cumplido con su obligación de sanar, ¿no? Y se hizo una denuncia colectiva para que pues cumplan con eso, y se está promoviendo además pues que se restaure el daño. La cuestión aquí es, nosotros vemos diario cómo se consume el agua y cómo se desperdicia el agua, pero nos estamos parando a pensar cómo se contamina el agua y cómo podemos limpiarla. El agua, a pesar de que pensemos que es un recurso infinito, no lo es. Y el agua potable todavía es un recurso más difícil de encontrar cada día más, ¿no? Las sequías, etcétera. Entonces, estas aguas residuales contienen sustancias que verdaderamente son pues persistentes, y que si continuamos en este camino de no tratar las aguas de los ríos, de los municipios, a los que llegan los caudales más grandes al mar, bueno, estos microorganismos patógenos, desechos orgánicos, sustancias tóxicas, residuos tóxicas y vaya, hasta residuos radiactivos, nos van a dejar un día sin el recurso. Y pues, ¿qué hacemos sin agua? La verdad no veo que estemos tomando este asunto del agua un poco más serio. Nuestras autoridades tienen que cambiar, tiene que haber una reconversión completa del Sistema Nacional de Agua y pues hacer las auditorías que se tengan que hacer, porque como dijo hace unos días el presidente, no más concesiones sí, pero las que ya existen tendrían que ser auditadas. Pues es cuanto, Lluvia. Gracias, Cori. ¿Qué nos dices, Marco? Bueno, el tema del agua es tan amplio como el tema de la vida, ¿no? Pues yo me quiero referir a varias notas y noticias que hemos dado ya en programas anteriores, pero hay una como que no fue desarrollada en nuestros programas anteriores, que gracias a las filtraciones de Wikileaks nos encontramos que megabancos, Wall Street, compran el agua global, y pues de alguna manera lo que hacen con esto es que presidentes como Bush, siendo presidente en el 2009, compró reservorios subterráneos para abastecerse de agua en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en el norte de Argentina. Ese es un dato con el cual quería yo empezar. Bueno, pero mientras la privatización del agua, cuando decimos privatización,
es porque estamos en un contexto de un capitalismo explotador feroz, que utiliza este tipo de derechos para hacerse de grandes dineros. Y obviamente se presenta una privatización disfrazada en un amplio abanico que se presenta en diferentes maneras. Uno es concesionando grandes acuíferos y pozos subterráneos. Se nos dice que no han hecho este tipo de concesiones últimamente, pero los privados, ¿sí?, hacen su hoyito en el piso y hacen su pozo y extraen agua y después lo tapan de tal manera que como si no pasara nada y extraen agua de esos pozos. Después tenemos otra característica de este abanico, que se autorizan las concesiones, lo que ya señalaba, y que en el caso de México todavía no está permitido que el agua ingrese a la Bolsa Mexicana de Valores. Y el otro aspecto es que se concesionan los caudales de ríos completos a empresas refresqueras. Otro aspecto de este abanico es que se ceden a las empresas privadas la administración del suministro de agua en los hogares, que pues es lo que nosotros tenemos aquí con el SUAPAP. Incluyen en esto acueductos y el tratamiento del agua. Estas empresas funcionan en Coahuila, Aguascalientes, en Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y en Puebla. Esto es algo que me parece que es una situación bastante grave porque efectivamente hemos visto las noticias, las notas que nos llegan de los problemas graves del agua en un estado del norte, en Nuevo León, y que obviamente, bueno, pues esto puede llegar a provocar un serio problema de cuando llegan este tipo de problemas de crisis hídrica, en donde dicen, es la sequía. No, no es la sequía, es el saqueo que hacen del agua. Que no nos vengan con cuentos, porque ahora dicen, no, pues gracias, es que es problema de la sequía, que el retraso de las lluvias, que las presas están mal. De todas maneras, aún así, aunque existan poca agua, ¿sí? Estas empresas lo único que hacen es saquear un recurso humano. Gracias con esto para ver si entramos a más polémica. A ver, Vic, ¿qué nos dices tú? Pues aquí creo que hay un asunto fundamental. El primero es que no tiene por qué ser un asunto comercial el agua. Es económico en el sentido de que es un satisfactor de necesidades, pero no debe convertirse en un asunto comercial porque el agua es un derecho, no es una mercancía. Y en tanto se le siga tratando como mercancía, pues estos problemas van a emerger porque quienes doten a la población de ese satisfactor, que como dice Marco es indispensable para la vida, pues van a querer obtener ganancias económicas, van a querer sacar dinero de ahí. Entonces la ley debe ser clara a ese respecto, pero no solo la ley, yo creo que debe haber un posicionamiento desde el punto de vista social para que la gente, los ciudadanos, nosotros, pero sobre todo las autoridades tengan conciencia de lo que está sucediendo. No está en peligro el río, bueno, sí, pero no solo los ríos o los pececitos o cualquier otra especie. La principal especie que está en peligro ante la contaminación de los recursos hídricos somos los humanos. Y no nada más es andar apestosos, de bañarnos, sino se trata de la supervivencia de nuestra especie. Entonces es algo muy complejo que difícilmente, llevado de una manera correcta, difícilmente se puede estar en desacuerdo. De tal manera que hasta los neoliberales que son en contra de la vida, por definición, no pueden ser abiertamente o no pueden mostrar su posición sobre el agua de manera abierta. Se esconden. Tienen por ahí una teoría de los bienes comunes o de los bienes públicos, perdón, en la que sostienen que todo aquel bien que no tiene un precio y que merece ser cuidado, debe adquirir un precio para que la gente lo cuide. Y hay mucha gente que se ha tragado ese rollo y con ese mismo rollo
No sé si han convencido con el rollo o a billetazos a líderes políticos, a legisladores, incluso a académicos, para que apoyen este rollo de que sí, para que el agua se cuide hay que elevar su precio, se tiene que volver más cara, tiene que ser de difícil acceso para que la gente lo valore. Entonces, bueno, que además es un precio que paga el ciudadano, pero las empresas... Cómo está ahí están además los verdaderos contaminantes son las empresas. A nosotros nos quieren racionar el tiempo en el que nos bañamos, nos quieren racionar cosas que si nosotros medimos la cantidad de agua que utiliza una ciudad completa, en comparación con lo que utiliza, por ejemplo, una mina, Coca-Cola. O sea, una sola mina puede llegar a utilizar la cantidad de agua que 1 millón de personas al año. Lo cual... La producción de un coche. Producción de un coche, o sea, lo que implica que hay una desproporción. Y nos quieren echar la culpa a nosotros, porque no podemos llegar a casa después de estar cansados y disfrutar un baño de agua caliente, mientras ellos están día y noche explotando los acuíferos. Mientras ellos, cuando privatizan la red de distribución de agua y dejan que se fugue hasta más de la mitad, o por lo menos cifras cercanas a la mitad del agua que extraen, se les fuga por la red, porque no quieren invertir en ello. En la Ciudad de México hay por lo menos 1,000 ríos perennes. Están fluyendo todo el tiempo. Y la falta de infraestructura, la falta de inversión hace que esos ríos perennes que tienen agua limpia, que vienen de manantiales de las montañas, se vayan al drenaje. Por falta de inversión. Entonces, se valora más unas cuantas monedas, y esto lo hacen las empresas y el gobierno, se valora más eso que la salud, que la vida y que el bienestar de la población. Creo que ahí está el centro. Me gustaría colocar ahí el debate, no solo entre nosotros, sino el debate entre... Pero el debate ese, perdón, Vic, está un poco pasado, porque esa modificación del 12 dice que es una garantía individual, o sea, no es nada más un derecho. Yo no sé si habíamos platicado de cuál es la diferencia entre un derecho individual y una garantía. Está garantizado por el gobierno, dice el cuarto constitucional. Entonces, bueno, aquí antes de lo hacer entiendo, reformas, o sea, tienen que pensarlo, porque la hicieron nada más en términos... mercado. En términos legales tienes toda la razón, pero aquí en Puebla de agua potable, y con esos mismos argumentos se incrementó la tarifa. Así que como un tema pasado, ya no es ni tanto, porque el incremento de la tarifa tiene menos de un mes. O sea que un tema del pasado no es. Ese es el problema, que hacemos modificaciones a la Constitución que no existen y que no tienen ninguna intención de aplicar. Ese es un asunto muy grave, porque cuando Peña Nieto hizo 90 y tantas modificaciones a la Constitución, no pensaron ninguna. ¿Cómo el Estado garantiza el agua? Pues para empezar, para garantizarla tendría que ser casi gratis o gratis. Y estamos muy lejos, al contrario, estamos... A ver, es verdad que nos dice... Bueno... No, está bien, termina, Cori, perdón. No, nada más digo que estamos yendo hacia el otro lado todavía de esta garantía. O sea, seguimos vendiendo una cosa que no es de ellos. O sea, ya cuando yo tengo la garantía a la salud, la garantía a algo, me la tienen que dar a mí primero y después a los demás. Esa es la importancia de la diferencia en donde se ponen las modificaciones a la Constitución, ¿no? Si están en los primeros artículos son garantías individuales. Ni siquiera eso saben. O sea, sí es grave la situación. Yo digo que, híjole. A ver, ¿qué nos dices, Vesda? Bueno, yo creo que es muy difícil tener un debate entre personas que estamos todos concordando en que es un derecho y que nos están exprimiendo bajo la premisa de que debe cobrarse, bajo la premisa de que el dinero es primero que la vida.
Yo quisiera llevar un poco esto a una realidad triste, que es el que mucha gente ahorita está consciente de lo que está pasando en el norte del país. Están celebrando la lluvia, incluso aquí cuando se mojan y todo dicen, bueno, pero no estamos como en Monterrey, qué bueno. Hay conciencia aparente de lo que está pasando aquí en Puebla, digo, desde aquí, de lo que está pasando. Y sin embargo, vemos no pocos, cientos de bots de concesiones integrales que no son del todo mal recibidos por la ciudadanía, pese a que saben que esta es una empresa que los desangra. O que por lo menos si no está de acuerdo con los comentarios a favor de la empresa, no actúa contra ellos. Es decir, tenemos una sociedad verdaderamente aletargada frente al tema del agua, frente a la urgencia de esta lucha que debemos dar. No tenemos una sociedad que realmente esté peleando a su nivel de las calles, de la exigencia de los representantes, de la opinión pública por este derecho. Tenemos muchos activistas, por ejemplo, en Puebla tenemos bastantes luchadores sociales, ustedes mismos, que son extraordinarios respecto al tema, pero no tenemos a la masa con nosotros, y eso es lo grave. Yo literalmente todos los días tengo que poner algún comentario, bueno, también porque me gusta un poco generar algo de caos, pero tengo que poner algún comentario contra quienes están poniéndonos supuestas infografías respecto a cómo el aumento del agua en Puebla, el tarifazo, fue bueno. Gente que arremete contra quienes decimos algo sobre la ley hídrica, sobre la ley general de aguas que se está esperando para el país. De verdad, ahorita, de hecho, antes del programa estaba yo peleando con algunos cuantos machines bots que estaban poniendo en un solo lado, enojarse de que pida uno seguridad vial, de que pida no violencia contra las mujeres, y aparte de que se pide el agua, diciendo como si fuera algo malo. Es que quieres el agua gratis, pseudoactivista. No, querer derechos humanos en el tema hídrico no debería ser motivo de insultos. Ciertamente los políticos se cuidan la lengua, pero me refiero que dentro de la ciudadanía hay quienes creen que no es necesario cuidarse la lengua respecto a decir que tiene razón una empresa por cobrarte muchísimo. Y el hecho de que, aunque no sean tan replicados, aunque no sean suscritas sus ideas masivamente, el hecho de que no sean combatidas habla de una sociedad dormida frente a lo que está pasando. Vemos hacia Monterrey que ya están asaltando hasta mano armada por garrafones y decimos, qué grave, está horrible el país. Ajá, pero de verdad ven y ve el Congreso. Fue triste, el día que se aprobó el tarifazo, pues, la Asamblea Social del Agua, los compañeros de Barzón, diputados como Carvajal, pero bueno, no, más bien un diputado y los que están, pero nadie más. Literalmente yo, luego me dicen, es que pues es el único diputado que ha dicho algo del agua en 2 periodos de Morena. O sea, ya vamos cerca de 100 personas que han ocupado cargo legislativo de Puebla, entre federales y locales, y solo uno está de manera constante sobre el tema del agua. O sea, es gravísimo. No tenemos una sociedad actuando. Una regidora estuvo ahí, Elisa Molina, pero fuera de ellos, como políticos y de los activistas de siempre, no lo quiero decir de manera peyorativa, sino de manera, pues, pélenos, háganos caso, apóyenos, no había nadie. La gente no estaba ahí. ¿Dónde están las colonias que les cortan el agua? ¿Dónde están los vecinos que todos tenemos que ya se les fue a medio baño, que ya se quedaron enjabonados porque le cortó el agua de Puebla? Los que les están cobrando como si fueran hospital privado o escuela cuando tienen una casita. O sea, creo que debemos llevar también el debate hacia decir, mal sociedad, entendemos, no están familiarizados, no es sencillo el tema hídrico, pero vamos muy tarde frente a un problema urgente. Entonces, creo que ahí debemos llevar también un poco del debate. Mea culpa de la sociedad. Gracias, Esbelda. Pues no sé si alguien quiere hacer un último comentario como para ir cerrando. Marco, ¿qué nos dices? Es muy sencillo. Bueno, tenemos en puerta, se está empezando a celebrar un evento muy importante en Puebla, que seguramente va a tener repercusiones a nivel nacional, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, y yo creo que es para más adelante, ¿con esto generamos una fuerza social, efectivamente, para tener una administración integral del agua? Porque esto es algo que es importante. Podemos hacer congresos, eventos, simposios, etcétera, y sacamos acuerdos, documentos, y les decimos y hacemos, pero pues mientras no tengamos una fuerza como lo hubo en Bolivia,
Recordemos que en Cochabamba se hizo un gran movimiento de tal magnitud que incluso llevó al triunfo a Evo Morales como presidente de ese país. Y fue un movimiento motivado por el agua. Y ahí sí tenían una fuerza que pudo hacer que efectivamente cualquier planteamiento, cualquier legislación, cualquier iniciativa, etcétera, sea administrada por la población en términos concretos. Yo lo pongo en esta pregunta o en esta duda, en esta situación controversial social que nosotros tenemos al respecto en este momento. Cori. Recuerdo que el presidente todos los días dice estos conservadores neoporfiristas. El motivo de la revolución, o uno de los grandes motivos de la revolución, fue el impuesto a las ventanas. Y nos hemos tragado este discurso neoliberal porfirista de decir, como decía Vic, ahorra tantita agua tú, pero el que gasta millones, ese no tiene que ahorrar. Igual cuando en el sexenio de Peña Nieto nos decían, es que es culpa de los de los ambulantes, que no hay recaudación fiscal en este país, cuando la realidad era que las grandes empresas con los miles de millones, ahora miles de millones de litros, no pagan. Y eso es algo que nosotros, yo soy de la idea que esto pasa porque la gran mayoría de nosotros nos queremos sentir de ese 1% de que habla Andrés Manuel, porque es feo sentir que no tienes el recurso, ¿no? Pero no somos eso, nosotros no somos ricos, nosotros no estamos en ese 1% ni gastamos esa cantidad de agua. No somos la empresa transnacional número 1 que es FEMSA. No somos tampoco la misma Conagua, ¿no? Que podemos disponer de agua y quitarle a unos para darle a otros, los tandeos que son ilegales. En todo el país el tandeo es ilegal. Lo pueden poner como quieran en sus bandos municipales, en sus leyes administrativas, son ilegales. La Constitución dice que te tienen que dar agua constante, punto. Entonces, sí es cierto, falta que la gente despertemos, como dice Andrés Manuel, el cambio de la conciencia social. Hay unos que tienen y hay otros que no. Y mientras nosotros sigamos pensando que el que paga tiene más derechos por todo, ¿no? Pues no vamos a salir adelante. Que paguen impuestos, que paguen más por el agua que utilizan para desperdiciar, porque las empresas refresqueras, cerveceras, mineras, automovilísticas, utilizan agua que se desperdicia. Entonces, nosotros no, nosotros necesitamos el agua para el consumo. Entonces, vamos poniendo prioridades y, como dije, la administración tiene que cambiar. La administración del agua, la legislación del agua, y dejarnos de estar haciendo modificaciones constitucionales que sabemos que no podemos implementar. Es cuanto, Yubi. Bueno, sin duda es un tema que quedará en el tintero, sobre todo porque estamos en una crisis hídrica, en una crisis que debe de generar conciencia entre todos y todas, y evidentemente tiene que haber una organización y una movilización en defensa del agua, pero también de los recursos, ¿no? Vivimos una crisis civilizatoria, como diría Víctor Manuel Toledo, y ya hay que poner manos a la obra, si no, pues entonces vamos en contra de nuestra propia existencia, y eso ya tendría que darnos que pensar. Y que bueno, antes de que cierres, o sea, yo quiero insistir en que no es un asunto de que el que pague más, que hacer que los demás paguen y que los que desperdician paguen. Es un modelo que también ya en Europa se ve que no funciona. Yo creo que es más bien una cuestión de que si no estás contribuyendo a la vida, pues no se te deje usar el agua y punto. O sea, aunque quieras pagar, no, y punto. Pero bueno. Bueno, pues eso, porque el agua no debería de ser una mercancía, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa con la entrevista que nuestra compañera Esbelda le va a realizar a nuestro compañero Francisco Castillo Montemayor, que además va a estar en un primer congreso que se llama La Gestión Integral del Agua, que va a estar en el aula virtual del CCU y que va a tener, digamos, 4 temas importantes: fuentes de abastecimiento, distribución y administración del recurso hídrico, contaminación y propuestas de manejo. Este congreso se llevará a cabo el 31 de agosto al 2 de septiembre, ahí en el aula virtual del CCU Guau, y que bueno, está convocando el Ponchito, la Colectiva por el Bienestar Social, la Asamblea Social del Agua, el CUPREDER, y bueno, pues los esperamos ahí, que va a estar también el compañero como ponente para que podamos escucharla más extensamente. Esbelda, te cedo la palabra para que puedas hacerle la entrevista al compañero. Muchas gracias, Lluvia, y muchas gracias a quienes están viendo esta sección de Dialogando con la Cultura y las Artes, y sobre todo gracias a Francisco Castillo Montemayor, quien no debería necesitar presentación, pero se la vamos a dar porque de todas maneras nunca sabemos decir que un luchador social, un ambientalista, un expreso político del morenovallismo y también exfuncionario, y un funcionario que conoció muy bien la situación ambiental porque estuvo precisamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla. Castillo Montemayor, pues siempre encantados de dialogar contigo en una pregunta que de entrada se dice muy breve, pero implica mucho. ¿Cuál es tu diagnóstico general ahorita de esta situación hídrica que tenemos en Puebla, que además está paginada desde hace ya casi 9 años a la situación de la privatización del agua, que se aprobó en 2013? ¿Cómo ves en este 2022 la situación que afronta Puebla en el tema del agua? Bueno, mira, en realidad el problema del agua lo conoce la mayor parte de la ciudadanía. Yo creo que no les aportaría yo nada, simplemente haría un repaso rápido. La situación se ha agravado porque la solución de privatizar el sistema, pues fue una medida, podríamos pensar, simplista, una medida que yo creo que se razonó en otro sentido, más como un negocio, porque no hay privatizaciones exitosas a lo largo del país y a lo largo del mundo. Acaban de cancelar la privatización de Cancún en un referéndum por ahí, y creo que Cancún y otros 4 o 5 municipios más en donde estaba Ahuacán. La realidad es que el enfrentar el problema que tienen todos los sistemas de agua potable en el país, y yo me atrevería a decir que en América Latina, o probablemente hasta en el mundo, es una pérdida de una gran cantidad de agua en los sistemas, una ineficiencia en la operación. Las tarifas son muy elevadas debido a que los costos en que incurren por la ineficiencia elevan mucho las tarifas. Los ingresos que tienen no son suficientes para poder cubrir las necesidades, no las financieras para incrementar la cobertura, sino para resolver los problemas más cotidianos de los organismos operadores. Yo he estado escuchando en algunas de las ponencias que hubo en el Congreso de la NEAS, donde se reúnen las principales organizaciones o empresas de agua potable del país, que se decía que más del 90% de los organismos operadores están en una situación financiera muy difícil, muy complicada. Y también daban un dato, y ustedes lo pueden consultar en el INEGI, el 96% de las viviendas, creo que 96.1% de las viviendas en las zonas urbanas tienen cobertura de agua potable, tienen la toma dentro de su vivienda. El problema es que no llegue el agua. El problema es que menos del 40% tiene el servicio continuo. Entonces, de nada sirve que se invierta en infraestructuras y finalmente pues, no va a llegar el agua, y de lo que se trata es que llegue el agua. Entonces, esta problemática que existía en el 2013, si tú comparas los indicadores del 2013 con los actuales, te vas a dar cuenta que se pierde más agua que la que se pierde en ese momento. En aquella época las tarifas eran por un metro cúbico, la más barata era de 4 pesos con 75 centavos.
Ahorita la tarifa anda como creo que se incrementó en un 40% la tarifa, aunque los diputados decían que iban a impedir que se incrementara el 32%, la realidad es que no solamente se incrementó el 32%, sino incrementó el 42%. O sea, ellos incrementaron una cantidad más que lo que debería ser el incremento que comprometió la empresa para esta fecha. Tú sabes bien que cuando se hizo la licitación, ellos presentaron una propuesta de tarifas y dijeron, en el 2014 la tarifa va a ser de tanto, en 2015, 2016, así para cada uno de los años establecieron ellos una tarifa. La tarifa creo que en el 2022 iba a andar en 6 pesos, la más barata, estoy hablando de la más barata, porque las tarifas llegan hasta 26 pesos o alguna cosa así. Pero la más barata, la gente, lo que le iban a cobrar a la gente más pobre, que esa es la que nos interesa, iba a ser de 6 pesos con un centavo. Y creo que ahorita están cobrando como 6 pesos con 57 o alguna. ¿Recuerdas tú cómo fue el decreto último que acaban de sacar? La realidad es que si tú comparas el incremento, ¿sí? ¿No te escuché? El último decreto, el que acaban de aprobar, está arriba de 7. Entonces, el incremento, comparas el incremento y es del 42%. Ellos decían que con esa medida iban a evitar que se incrementara el 32%. Pues sí, evitaron que se incrementara el 32%, pero permitieron que se incrementara el 42%. La empresa ha sido un fracaso porque pues el río Atoyac sigue contaminado más que como estaba anteriormente. La deuda que se decía Rafael Moreno Valle, que fue lo que motivó a Rafael Moreno Valle a hacer la privatización, era quitar el peso tan fuerte que tenía la deuda, le llaman ellos la deuda histórica. Es la deuda que se utilizó desde la época de Bartlett para construir, sustituir la red del centro histórico, para traer el agua de Nealtican, de Chosta, del Mecatla, para construir el acuaférico, para construir las plantas potabilizadoras de aguas sulfurosas, para sustituir, no para complementar toda la bóveda de San Francisco, evitar las inundaciones. Se hizo una gran cantidad de obras que costaron como 1.500 millones de pesos, que se empezó a pagar en el periodo de Melquiades, del licenciado Melquiades Morales, y desgraciadamente los siguientes ya no la pagaron, incluyendo hasta el gobierno de Rafael Moreno Valle, hasta que ellos propusieron la privatización y dijeron que con eso se iba ya a quitar la pesada carga que representaba la deuda histórica. Finalmente no lo hicieron, les dieron la contraprestación, no lo hicieron. El Suapap está endeudado, está quebrado totalmente. La empresa privada para allá va. Por eso está buscando el incremento de las tarifas, va a pedir dinero prestado para hacer las obras que dice que hacen falta, cuando él había prometido tener ingresos suficientes para, con recursos propios, construir toda la infraestructura. Fíjate, ellos habían dicho que iban a construir y que iban en el 2022 iban a estar recaudando alrededor de 4,000 millones de pesos, 4,100 por ahí, en el 2022. Yo creo que no llega ni a siquiera a los 2,000 millones de pesos. Entonces, fue un fracaso por el lado que lo veas, por el lado de la operación, por el lado de la comercialización. Fíjate que no están en este momento, que nos decían que no están recaudando esto, si solamente cobran el 35% del agua que extraen. ¿Por qué no cobran ellos? Porque el agua es de mala calidad, porque el agua no se entrega oportunamente, porque no se entrega de manera continua. Hay muchos factores que tienen todos los usuarios para negarse a pagar un servicio que no reciben. Le están cobrando un saneamiento que no dan. Y entonces esto lo que provoca es un malestar tremendo en la gente. Pero la gente ya está muy desalentada, no reclama, no protesta. Prefieren esperarse a que venga otro cambio de gobierno y a ver si sí les cumple el mejoramiento en el servicio. Esto ha sido la realidad de este ejercicio que se hizo, o no ejercicio, sino esta
alternativa que tomó Rafael Moreno Valle para privatizar, pensando que vendrían los capitales, que vendría la tecnología, que vendrían grandes inversiones, que se bajarían las tarifas, que vendrían las plantas de tratamiento, que sanearían los ríos, y finalmente no se dio. Finalmente no se dio nada de esto. Es un fracaso total la privatización. Lo grave es que las autoridades no lo entienden así. No lo entienden y le dan oportunidad tras oportunidad para que siga administrando, entre comillas, administrando y gestionando el recurso para otorgar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. Un fracaso total que sigue sufriendo los habitantes de la ciudad y del área metropolitana, la parte que le toca atender de Cholula, de San Andrés, San Pedro, Cuautlancingo, Amozoc, realmente siguen sufriendo las consecuencias de una pésima administración del agua. Y esto es lo que pasa porque la empresa no tiene experiencia y no ha identificado realmente el problema. El futuro nos alcanzó en Monterrey. En Monterrey, de pronto, nos dimos cuenta lo que va a pasar dentro de muy poco, porque la gestión del agua no es la más adecuada. Me estoy refiriendo a Conagua y me estoy refiriendo a Profepa, a Semarnat, a los gobiernos de los estados. No es posible. Monterrey era el ejemplo, el prototipo de la eficiencia del organismo eficiente, moderno, con tecnología, con alta tecnología que se utiliza en los mejores organismos del mundo. Ese era Monterrey. Monterrey se dedicaba en todos los congresos a dar un ejemplo y casi a capacitar al resto de los organismos del país. Y vean lo que le pasó, porque la estrategia que se está siguiendo para manejar los organismos no es el más adecuado. Los organismos no están diseñados para producir agua de buena calidad, que satisfaga las necesidades de los usuarios. Es más, no les interesa, no tienen contacto con los usuarios. La relación que tienen es muy tensa. Pero además de esto, además de esta situación, los organismos operadores no tienen la estructura adecuada para controlar los problemas que tienen. O sea, no están estructurados para poder evitar que sigan perdiendo el 40% del agua. En el país hay unos organismos que pierden hasta el 57%, pero están estructurados igual como está esta empresa privada, porque la empresa privada no trajo nada nuevo. Simplemente tomó la estructura que ha existido siempre. Ni siquiera esa innovación trajo. Siguen perdiendo esas grandes cantidades. No están diseñados para tener como punto principal, como objetivo principal, satisfacer las necesidades de los usuarios, dándoles agua de manera continua, de manera accesible, agua de buena calidad o agua salubre, y además con precios asequibles. Las pérdidas que tienen los obligan a tratar de recuperarse de la forma que sea, los gastos que están incurriendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vamos a utilizar a Puebla porque es la que todo el mundo nos interesa. Puebla extrae 136 millones de metros cúbicos al año y pierde 58 millones. Multiplica 58 millones por el costo que tiene. Dicen, el costo promedio en México es del 16 pesos por metro cúbico, pero Puebla dice que él le cuesta 11 pesos el metro cúbico que maneja. El metro cúbico multiplica 11 por 58 millones y te vas a dar cuenta el costo del agua, el costo de la pérdida. Los organismos operadores del sector público y del sector privado no están diseñados para reducir esa enorme pérdida y todo lo quieren resolver incrementando las tarifas, cuando la forma de resolverlo es incrementando la base de los contribuyentes, la base de los usuarios que pagan. Pero para que los usuarios paguen, tú tienes que tratarlos bien, tienes que estar seguro que les diste el agua. No les puedes estar cobrando una cuota fija sin estar seguro de que la calidad del agua y la cantidad que les entregaste
pues real, pero tú les cobras una cuota fija, hayan recibido agua o no hayan recibido agua, se haya saneado el agua o no se haya saneado, se haya recolectado el agua en las atarjeas y con el sistema, toda la red de recolección, o no se haya recolectado. Ellos cobran. Eso en ninguna empresa se maneja. Entonces, realmente lo que se requiere es reestructurar los organismos. Decirle al organismo... Sí, te escucho. No, por favor, Castillo Montemayor. Nos quedamos con muchas ideas muy importantes en todo lo que has señalado, pero esta parte de la reestructura, porque de todo lo que has dicho, por ejemplo, este argumento de la deuda, que es el que se ha utilizado constantemente para darle crédito a la palabra, digamos, de concesiones integrales, un crédito que no ha cumplido porque no ha cumplido su palabra, es muy interesante porque lo hemos visto repetirse. O sea, Moreno Valle lo utilizó para justificar la entrada de Agua de Puebla. Tony Gali, en un momento en que estaba mucho la crítica, también trató de hacer esta estrategia que ahorita se está presumiendo de que históricos descuentos, cuando hizo lo de para las personas de tercera edad, una aniquilación, dijo que un borrón y cuenta nueva de las deudas que tenían algunos deudores para que se pusieran al corriente y fueran contribuyentes, y más bien le dio una especie de respiro a Agua de Puebla para mantenerse pese a las críticas. Y ahora también, en este nuevo acto que se hizo en el Congreso, se argumenta que la deuda es precisamente el punto por el que se le necesita dar nuevos créditos y nueva capacidad de cobranza, de aumentar la cuota fija a concesiones integrales, cuando además vemos que no es solo la cuota fija y el maltrato y la falta de cumplimiento de los servicios lo que desincentiva a los contribuyentes, sino también, por ejemplo, temas como el que inventan cuotas, que están proporcionando servicios a personas que, por ejemplo, es una casa de 2 habitaciones y le están poniendo como si fuera básicamente un hospital, o colonias que son de bajos recursos y le cobran como si fuera Lomas de Angelópolis porque está en alguna zona limítrofe o algo así. Ha señalado tantos puntos que quizás para la audiencia que no está familiarizada con todo lo que está señalando, algo clave sería que revisaran realmente lo que está cobrando Agua de Puebla y, por ejemplo, cuántos de sus vecinos están en la misma circunstancia de que no quieren pagarle a una empresa con esas características, como las que tú estás señalando, que no cumple con nada. Sí, mira, es importante aclarar esto. El objetivo fundamental, o sea, el argumento básico para hacer la privatización es que Rafael dijo que no quería seguir aportándole dinero al sistema y que la única forma de que el gobierno ya no siguiera pagando el crédito que tenía con Banobras era privatizando, que la empresa le iba a generar los recursos para pagar la deuda histórica. Ese fue el objetivo fundamental. Dijo, vamos a privatizar. Privatizamos y la empresa con la contraprestación pagamos lo que debemos, pero aparte anualmente nos van a dar el 5% de los ingresos. Y los ingresos decían que iban a ser cantidades, decían que iban a tener 4,000 millones de ingresos, que no llegan ni siquiera a 2,000. Entonces, el fracaso financiero es rotundo. No tienen por qué estar argumentando que la deuda histórica, no, si se privatizó para eso, se privatizó para pagar la deuda histórica y no la pagaron, les dieron la contraprestación y no la utilizaron para el pago, la utilizaron para crear un fondo ir pagándolo en mensualidades cuando debían haberlo pagado de inmediato para poder matar los intereses, pero no lo hicieron, prefirieron agarrar el dinero y jinetearlo. Pero bueno, ese es uno. Pero al menos los 1,500 millones que consiguió Bartlett fue dentro de aquel proyecto de Angelópolis para modernizar el SOAPAP. El SOAPAP no tenía agua, no tenía red, el centro histórico estaba totalmente devastado. Eran todavía de principios del siglo pasado algunas de las conexiones. Eran de fierro galvanizado. Entonces había fugas tremendas. El tanque de Loreto, que está arriba de Casa Puebla, se estaba amenazando venirse sobre Casa Puebla porque estaba prácticamente destruido.
se tuvo que traer agua te vuelvo a repetir, con problemas sociales muy fuertes. No sé si tú los viviste, a lo mejor eras una niña, pero eran manifestaciones tremendas porque le fueron a quitar el agua a Nealtican y a Chostla y al Mecatla también. A mí me tocó hacer los pozos del Mecatla, ya como director del SUAPAP. Y me tocó ir a negociar con la gente de Chostla las condiciones. Está firmado, yo firmé como testigo diciéndoles que íbamos a traernos el agua, pero la condición era que en el momento en que se batieran los pozos, se frenaba la extracción del agua, se limitaba la extracción del agua para no dañar a Chostla. Todo eso se hizo con el crédito de 2.500 millones. Se sustituyó toda la red. Después creo que el licenciado Marín yo sustituí todo el centro histórico con polietileno de alta densidad, material que dura 90 años. Luego después siguieron y construyeron hacia el Paseo Bravo y creo que hasta cerca de la 31. Pero ya no siguieron ellos sustituyendo. Urquiza, cuando yo Rafael Marón, ya no sustituyó la red. Ahorita dicen la red está muy vieja. Pues tienes 8 años, infeliz, y no has sustituido 1 metro de tubería. No has hecho nada, deberías haber sustituido todo esto. Pero ya no sigan poniendo como pretexto que la deuda, pues si la deuda se iba a pagar con la privatización. Y no, luego otra cosa importantísima. No han hecho una sola obra importante. Yo quisiera, les dejamos una planta con una capacidad de 300 litros por segundo para potabilizar las aguas sulfurosas que está en San Felipe, Hueyotlipan. Pero les dejamos también una planta potabilizadora en la vía Tliscayo, junto a la caseta, que ya destruyeron. Les dejamos muchas obras importantes. El sistema de cobro de todas las sucursales y la red y todo eso, el software, eso lo dejamos nosotros ahí. Todo eso se modernizó. Se modernizó todo el sector comercial, el sistema de la red de distribución, se tenía información del 38% de los pozos por telemetría. Yo veía en mi sala de juntas cómo estaba operando los pozos. Yo necesitaba ir a los pozos. Tenía los costos, tenía la información del agua que llegaba a los tanques, al 38% de los tanques de almacenamiento y de regulación. O sea, esos millones se destinaron para eso. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Yo quisiera ver una obra que se compare a la bóveda, el embovedamiento de todo el Boulevard San Francisco para evitar las inundaciones. O que me diga si ellos han sustituido 16 kilómetros o 16,000 metros de red de agua potable, todo el centro histórico. Nada más lo que hice yo en la administración, una planta potabilizadora que me digan. Hicimos 140 kilómetros de colectores marginales de los ríos. Díganme cuántos han hecho ellos en 8 años. Yo lo hice en 5. ¿Cuántas plantas de tratamiento han construido? En la administración se construyeron 4 macroplantas. ¿Cuántas han construido ellos? Ninguna. Fue un fracaso rotundo. Y también una cosa muy importante es que este argumento de la deuda, no solamente siguen usando el de la deuda histórica, sino que le sumaron ahora la deuda de pandemia. Es la manera en la que están ahorita justificando lo que están haciendo. Pero bueno, enlistar realmente las cosas que ha hecho mal Agua de Puebla puede literalmente tomar toda la noche porque sí son muchísimos las faltas. Pero ahora viene un proceso interesante. Estamos rumbo a la Ley General de Aguas. Y creo que nos está acabando el tiempo de entrevista, pero igual podemos tener una continuación porque esto es muy importante. El proyecto que se tiene de Ley General de Aguas de reformas, que se ha estado luchando desde 2013 también, y que la ciudadanía ha intervenido en propuestas y que no han sido tomadas en cuenta, viene un proyecto interesante, una iniciativa del Senado respecto a la posibilidad de que a todas las concesiones que precisamente no han cumplido con sus responsabilidades, que han tenido fallas como las que se han tenido en Puebla, se les pueda revocar por fin esas concesiones, no a nivel del Congreso de Puebla, que no se hizo, no nos cumplieron, pero sí a nivel de federación. Esa es una vía que muchos vemos y que creo que va a ser un tema en el encuentro que anunció Lluvia, que va a hacer el próximo mes, todavía bien falta un poco más, pero ya viene un encuentro que va camino hacia una posible
vía legal, constitucional a nivel federal para cambiar todo esto. Ahora sí que muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero Castillo Montemayor, ¿cómo ves transitar hacia la discusión federal del tema? Realmente se requiere una ley que asegure el derecho humano al agua. El derecho humano al agua es importante, pero también el derecho humano al saneamiento. Son los aspectos fundamentales que debe incluir la ley. Pero por otro lado, los cortes que vienen haciendo, que afectan el derecho humano al agua. Pero antes de que se luche por tener una nueva ley, yo pensaría que hace falta, con mayor urgencia, autoridades que se encarguen de hacer que la ley se cumpla. Tenemos leyes que no sirven para nada. Tenemos leyes que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Conagua no cumple con su función, porque Profepa no cumple con su función, porque Semarnat no está cumpliendo con su función. Ten la plena seguridad que si la Conagua de aquí de Puebla hubiese empezado a hacer las inspecciones como lo obliga la ley, solita Aguas de Puebla ya se hubiera ido. Si la empezara a multar y se le empezara a presionar, pero es que no ha hecho nada con agua ha consentido, con agua ha permitido, ha solapado. Ese es el problema de esto. Necesitamos autoridades que hagan que la ley sea vigente. ¿De qué sirve una ley que va a estar más completa que la anterior, pero que no la va a aplicar nadie? Nadie la va a observar. Necesitamos una o dos autoridades, Profepa, Aguas de Puebla, Conagua, para que someta Aguas de Puebla simple y sencillamente al cumplimiento de la ley. Simple y sencillamente. La privatización no es una varita mágica, como tampoco la remunicipalización lo va a hacer. Es necesario que reestructuremos los organismos operadores y lo hagamos empresas responsables que se ocupen de la calidad del agua que están entregando, de la continuidad, del precio, de la asequibilidad del precio, de la tarifa, que se ocupen de la satisfacción que están obteniendo con el servicio que están prestando, que se preocupen del medio ambiente, del impacto ambiental que están provocando al descargar aguas sin tratamiento y lodo sin tratamiento, que sean empáticos con la comunidad y que se ocupen de sus trabajadores, que sus trabajadores tengan la posibilidad de superarse, de capacitarse para ser cada vez más eficientes. Muchísimas gracias, Castillo Montemayor. Efectivamente, necesitamos organismos con colmillos, así como los que tú le has puesto a las críticas tan puntuales y tan exactas que has hecho de lo que está pasando con este tema hídrico en Puebla. Bueno, tenemos muy poco tiempo, así que muchas gracias. Ojalá tengamos tiempo de otra conversación eventualmente, porque es un tema que no se agota en unos minutos, no se agota ni siquiera en una semana ni en años. Seguimos discutiendo. Y pues sí, tenemos una Conagua que no solo solapa, sino que hasta le escribió a la ley con la cual cobre más concesiones integrales. Muchas gracias, excelente noche. Gracias a ustedes. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan seguido en esta transmisión. Un abrazo en los controles al compañero Geo. Y bueno, gracias también a nuestros panelistas que colaboran con nosotros en este programa. Y bueno, les invitamos a seguir escuchando al compañero Castillo Montemayor en este primer congreso de la gestión integral del agua. Les invitamos a seguir todo el programa, está muy interesante y digamos que las problemáticas hídricas estarán puestas sobre la mesa en este primer congreso. Están todas y todos invitados. Dejamos al final del programa también el cartel para que nos puedan acompañar. Que estén muy bien, hasta la próxima.